Koto ya, historiadores y viajeras de la galaxia, soy el guardián del Holocron y en este capítulo seguimos por nuestro viaje a través de la historia galáctica. En el capítulo anterior abarcamos el conflicto entre los Cell, ancestros de los humanos, y los Taung, los ancestros de quienes serían conocidos en un futuro como los Mandalorianos. La Guerra de la Sombra definiría el control de los humanos por el planeta Notron, que pasaría a ser conocida como Coruscant, el corazón de toda la civilización y política de la galaxia. Habiendo dicho eso, continuemos. Unos 100.000 años antes de la batalla de Yavin, en el remoto planeta Utapau, una raza humanoide reclamó la superficie, conocidas como los Pauanos, altos y delgados de rostros surcados por la edad y la sabiduría, pero también compartían el mundo con los pequeños Utais, seres mucho más diminutos, pero también bastante robustos, que habitaban en colonias subterráneas protegidas del clima severo de aquel planeta. Durante siglos, ambos vivieron separados, pero las inclemencias implacables de la superficie forzaron a los ipaoanos a descender buscando refugio junto con los Utai. Así, dos pueblos distintos aprendieron a compartir no solo su territorio, sino también el destino. Mientras tanto, en otro rincón de la galaxia, el mundo salvaje de Datomir vio nacer a los Qua, una especie muy antigua y sobre todo poderosa que se alzó como arquitecta de maravillas. Erigieron los templos estelares y también santuarios ciclópeos en cuyo interior reposaban las puertas infinitas, que eran portales capaces de llevarlos a cualquier rincón de la galaxia. Con ellas, los Qua tejieron una red de conocimiento y cooperación, formando un imperio de corte benevolente que iluminó mundos enteros, aunque sí que se llegó a saber que pudieron tener conflicto con los Gri. Eventualmente, sus viajes los llevaron finalmente al planeta Lejón, donde encontraron a los Rakata, una especie sensible a la fuerza y dotada de gran potencial. Viendo en ellos herederos de su visión, los Qua compartieron saberes y secretos, pero pronto descubrieron un error fatal, pues los Rakata eran más afines a las sendas oscuras. Su violencia y ambición desmedida convirtió el regalo en un arma y cuando los Qua se negaron a enseñarles más y les prohibieron el acceso a las puertas infinitas, el conflicto estalló. Los, los Rakata ganaron la guerra cerca del año 50.000 antes de la batalla de Yavin y en un último acto de preservación, los Qua desactivaron los portales y los protegieron con los colosales gusanos Gufa, guardianes vivientes de los portales y de los caminos cerrados. Después de ello, desaparecieron entre las sombras de la historia, dejando tras de sí un linaje transformado por el tiempo, pues de sus descendientes nacería una nueva especie de saurios conocida como los Qui, herederos lejanos de un imperio que alguna vez quiso llevar la luz a toda la galaxia. Aún resonaba en las cámaras huecas del tiempo el primer conflicto en el que participaron los humanos y los Taung, cuando estos se dispersaron como cuchillas por la galaxia, y cuando surgieron aquellos que no venían de un planeta, sino del borde mismo de la creación, aquellos que caminaban entre las estrellas como pastores de mundos, cuyas voces moldeaban el espacio y cuyo poder era tan vasto que los mismos dioses de acaso existir habrían bajado la cabeza ante ellos, y esos eran los celestiales. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron ni tampoco por qué. Algunos creen que fueron los primeros en surgir tras el estallido primigenio, como criaturas forjadas en la misma fragua que dio origen a la fuerza. Otros susurran que no eran seres, sino manifestaciones conscientes del orden mismo. No envejecían, no caían enfermos y no eran presa de pasiones comunes. Sin embargo, eran más que mitos, porque dejaban su huella y porque alteraban la realidad misma con su voluntad. Los celestiales no llegaron a conquistar, simplemente aparecieron y con ellos cambió la naturaleza del poder. Hablaron con razas antiguas, como los Kilix, y despertaron mundos dormidos, y prometieron sabiduría, equilibrio y eternidad. Pero pronto el equilibrio dio paso al dominio, la sabiduría se tornó en una cadena, y las especies que se negaron a obedecer fueron sometidas sin violencia. Sin embargo, no hubo necesidad de recurrir al fuego devastador ni a los rayos atronadores. Bastó con una mirada, un gesto, y sus civilizaciones enteras se rindieron. Los celestiales necesitaban manos trabajadoras, materia y almas que llevaran su obra, y así razas enteras se vieron encadenadas a sus propósitos. Los Gri, los Sharu, los Qui,
los Kilix, los Shell. Incluso se dice que algunos clanes dispersos de los Taung fueron tomados como trabajadores para sus fines. Se decía que un solo celestial podía contener la voluntad de una estrella en su interior, pero aún así sus obras eran tan vastas que requerían millones de vidas para ser construidas. Una de esas obras se convertiría en una leyenda, pues en los mundos del núcleo donde los celestiales decidieron levantar una maravilla que desafiaría la imaginación, sería un sistema entero, moldeado por su diseño, con ayuda de la colosal estructura estelar conocida como la Estación Centralia, que era una nave más grande que lunas, dotada de poderosos rayos tractores capaces de arrastrar planetas como si fueran piedras en un río. Los celestiales movieron cuerpos celestes, esculpieron órbitas y encendieron soles. Así fue como ordenaron mundos como piezas en un juego único que solo ellos comprendían. Y el resultado fue un sistema perfecto, funcional, con mundos fértiles y rutas hiperespaciales trazadas con precisión. Un legado que sobreviviría a su desaparición y cuyo rastro aún marcaría mapas milenios después. Así nació el sistema coreliano, formado no por casualidad ni por evolución natural, sino por acto de creación deliberada. Pero esa no sería su única ni su última obra. Y mientras el sistema coreliano nacía, el corazón de la galaxia latía con mayor fuerza. Coruscant, la antigua Notron, ya no era un solo mundo habitado. En el centro, el eje alrededor del cual giraban las rutas, las decisiones y los destinos, la ciudad de los Shell, reconstruida tras la guerra con los Taung, había crecido más allá de todo límite. Edificios que tocaban el cielo, templos que ocultaban el sol y torres que parecían querer imitar a los dioses. Pero eso no bastaba. La población crecía, los recursos fluían y el suelo empezaba a agotarse. Así comenzó una práctica que se volvería el símbolo eterno del planeta, la construcción vertical. Donde antes había calles, se alzaron planetas y plataformas, donde había plazas, se erigieron niveles enteros, y cuando esos niveles se llenaban, otros nuevos se alzaban sobre ellos. La ciudad galáctica, como sería llamada, dejó de ser una metrópolis para convertirse en un organismo viviente y una auténtica colmena sin fin. Se dice que desde los años 90.000 antes de la batalla de Yavin, buena parte de Coruscant ya estaba cubierta por estructuras tan antiguas que sus orígenes se habían perdido. Y aún así la construcción continuaba, siempre hacia arriba y siempre en nombre del progreso, del orden y de la civilización. Mientras tanto, los celestiales observaban. Algunos decían que lo permitían, otros que lo habían predicho, tal vez incluso lo habían provocado. Lo cierto es que bajo su sombra, las razas se expandieron, las culturas se fusionaron y la galaxia empezó a tejer la red de caminos, alianzas y conflictos que más tarde darían lugar a la ilusión de unidad que fue la antigua República Galáctica. Pero eso aún estaba muy lejos de realizarse.